Iniciamos en clave mediática para conocer, acercarnos a la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Vamos a hacer un análisis de la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y también en los diversos canales de comunicación. Y como ya se imaginarán, tenemos todas las portadas y todos los temas alrededor de la crisis en Ucrania. Empecemos por aquí con las portadas de Diario Liberación de Francia, lo impensable. Ahí tienen la gráfica que hoy empiezan a tener los medios de comunicación de supuestas invasiones rusas. La pregunta que uno se hace con esta portada y con la siguiente, como por ejemplo esta, ¿cuándo The Economist o Liberación hicieron portadas de este tipo cuando la Ucrania atacaba territorios de población rusa ahí en su propio territorio? Cuando se desató desde el año 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, la guerra en Donbass con decenas de muertos que no han sido ni siquiera contabilizados oficialmente. ¿Sacaron portadas de este tipo? No, por supuesto que no. Ahí tienen The Economist, ahí la imagen para graficar, incluso para estigmatizar a Vladimir Putin. ¿Esto es lo que esperaban? ¿Esto es lo que estábamos esperando? Sí, efectivamente, todo el aparataje estaba listo para empezar el ataque mediático. Ahí tienen la portada, lo ven, lo aprecian. Y acá, guerra en Europa. Ah, es toda Europa. Ahora es la guerra en toda Europa. Yo no sabía que la guerra estaba en España, en Italia, en Francia, en Suiza, en Suecia, en Inglaterra. Pues ahí lo tienen. El titular da cuenta de eso. Es un ataque contra Europa. La ofensiva militar rusa supera la resistencia del ejército ucraniano y llega a las puertas de Kiev. Es lo que hasta caer la noche de acá, de América Latina, evidentemente se sabía. Putin advierte que cualquier ataque contra Rusia tendría consecuencias devastadoras. Y Estados Unidos y la Unión Europea condenan la agresión y anuncian sanciones contra el sistema bancario ruso, que es efectivamente lo que buscaban, neutralizar a una potencia económica, militar, política y también de orden cultural como Rusia para consolidarse en su hegemonía occidental. Dicen algo de lo que el presidente de Ucrania reclama que le dejan solo. Armaron la guerra, OTAN armó esta guerra y ahora resulta que le dejan solo a Zelensky. El Universo del Ecuador, el mundo vive el horror de una nueva guerra. Sí, efectivamente, toda guerra es un horror, pero ahí tienen, alrededor de 700 ecuatorianos están en la línea de conflicto y otro número similar en diferentes zonas de Ucrania. La Cancillería pidió corredor humanitario. Lo que no se dice es, por ejemplo, que algunos estudiantes ecuatorianos en Ucrania están reclamando que no se les ha tomado en cuenta. Y lo otro que también ya circuló y se hizo una especie de tendencia en redes sociales, ¿por qué el presidente Guillermo Lasso Mendoza, como en su momento Rafael Correa lo hacía, pone a disposición de los estudiantes, de los ciudadanos ecuatorianos en Ucrania, el avión presidencial, manda a traerlos en el avión presidencial? ¿Por qué no lo hace? Ya que es de uso exclusivo, parece, de él. Cuando se necesitaba ese avión para otras cosas, pues ahí lo tienen. ¿Dónde están las condiciones de humanidad y solidaridad de un gobernante con respecto a los ecuatorianos ahí? Que hay 700, sí. Que no pueden pasar a otros países, sí. Pero si es que hubiese habido además preparación, se sabía que esto venía. Y entonces no se hizo nada. Y ahora aparecen como que tienen todo el dolor en el alma de lo que está pasando. No se olviden además que ayer el presidente Lasso, o antes de ayer, un gesto solidario, donó sus 6 meses de sueldo. Los donó. La tercera de Chile, la guerra que amenaza con convertirse en el peor conflicto en Europa desde el 1915. Eso es lo que señalan algunos expertos. Sí, efectivamente, la escalada militar, la agresión y la reacción por parte de Ucrania se convierte en un estallido mucho mayor del que ya se vive en este momento. Acá dice las claves de la tendencia de la ofensiva militar de Putin, pero bueno, no se ve adecuadamente, esto no parece que está bien reflejado. Pasamos entonces a página 12, tiembla Europa, también se alinean en la misma situación. La entrada de las tropas rusas en Ucrania conmocionó a Europa, se concentraron en la estructura militar y sobre todo los aeropuertos para asegurarse el control del aire. Ya hay al menos 136 muertos y se desató un éxodo. Estados Unidos y la Unión Europea tomaron duras sanciones económicas, pero no enviarán soldados, lo que generó las quejas del presidente Zelensky, que ve en peligro inmediato a su
gobierno. Este es un gran resumen, quizás lo más sintético que he visto hasta este momento en los titulares y en las portadas de los diarios a propósito de la crisis en Ucrania. Efectivamente, el número de muertos va por esta cifra y por supuesto el éxodo también está planteado ahí. Lo que sí es cierto, y hay que remarcar, es que el presidente Zelensky, Vladimir Zelensky, no tiene apoyo militar de quienes le llevaron a esta guerra. Y entonces, ¿quién pagará las consecuencias de esto? Señor Zelensky, usted hágase la pregunta. Y aquí Spam TV, Ucrania avisa, sanciones no pueden con Rusia, lo vemos en cielo y tierra. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, denuncia que las sanciones de Occidente contra Moscú no funcionan, pues no impidieron la agresión rusa, dice él, y esto se destaca en Spam TV. Y por supuesto también hay otras informaciones. Acá, por ejemplo, para tenerlas presentes, Rusia explica cómo su operación en Ucrania prevendrá una guerra mundial, que es la otra versión, el otro relato que hay que analizar, que ya veremos más adelante cómo se han comportado los medios de comunicación en dos líneas. El uno, en el mensaje, en el relato político de Occidente, de Estados Unidos, y la otra es implantando, generando una rusofobia impresionante. Parecería que ser ruso o chino en su momento ya era un mal endémico de la humanidad. Es lo que querían imponer y ahora con la guerra esto se va a acentuar. Pasamos a Telesur, lo que señala Antonio Guterres insta a la protección de los civiles en Ucrania. El secretario general de la ONU precisó que la ayuda humanitaria de la ONU se entregará a toda la población civil en Ucrania. Ojalá sea cierto, ojalá así sea y ocurra, porque efectivamente hasta ahora lo que se conoce es que efectivamente la población civil es la menos afectada. Y por otro lado también se conoce que hay deserción de decenas y quizás ya centenas de soldados ucranianos que se pasan al lado ruso. Costado derecho, más información, minuto a minuto, conozca la situación de Ucrania, y también Corte hondureña ratifica la detención del expresidente Juan Orlando Hernández. Sputnik, la situación, como decíamos, aquí está. Ministerio de Defensa ruso dice que más de 150 militares ucranianos deponen las armas y se entregan, y otros en cambio se han desplazado para asegurar sus vidas y a sus familias al lado ruso, es lo que mencionaban algunos cables y además información en redes sociales. Acá, lo que Occidente no cuenta de Ucrania. Rusia esperó 8 años que la diplomacia funcione, que es lo que se estaba planteando en algunos espacios. ¿Por qué no funcionó la diplomacia? Porque efectivamente lo que buscaban era una guerra. Ahí tienen ustedes. Vamos cerrando entonces con Nodal, noticias de América Latina y el Caribe. Paraguay, el presidente Abdo de Paraguay destituye al segundo ministro por vínculos con el narcotráfico. Ahí tienen ustedes. ¿Y de quién hablan de narcotráfico? De otros países, pero donde encuentran a presidentes, senadores, legisladores, policías, por ejemplo en el caso del Ecuador, 19 narcogenerales, es en estos países que se declaran aliados de Estados Unidos, pero en realidad tienen funcionarios ligados a este maléfico negocio, como es el narcotráfico. Ahí está. El señor Abdo, presidente de Paraguay, destituye al segundo ministro por vínculos con el narcotráfico. Y acá, información de última hora, aumenta a 210 la cifra de muertos por deslizamiento de tierra y lluvias en Petrópolis, y todavía se mantiene por encima de los 100 el número de personas desaparecidas. Y acá Nicaragua retira credenciales al embajador de Colombia. Esto sigue ahí. En la parte inferior, ¿qué líderes humanitarios del mundo asistirán a la asunción de Boric? Es lo que está planteado ahí. Veremos quiénes asisten en el mes de marzo, que ya prácticamente empieza la próxima semana. Vamos cerrando entonces con RT, lo mismo, la misma situación, la misma matriz mediática alrededor del conflicto en Ucrania. Lavrov ofrece declaraciones tras su reunión con los cancilleres de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Ahí está. Esta reunión se la transmitió, es una noticia de la tarde-noche de ayer. Y en vivo, Kiev, tras anunciar Vladimir Putin una operación militar especial, tienen ahí las imágenes. Y aquí más imágenes sobre la crisis en Ucrania. Ucrania, 2 puntos, neutralizada incursión rusa que entró en Kiev. Es lo que es de última hora que señala la agencia alemana Deutsche Welle. Ucrania, tanques rusos avanzan hacia Kiev. En la parte inferior, pero en la parte superior dice neutralizada incursión rusa que entró en Kiev. ¿Ya entró o no entró? ¿Está en Kiev o no está en Kiev? No queda claro. Vamos a cerrar porque volvemos con más información sobre este tema.
en el segundo bloque.